Ah, vale. Bien, entonces nosotros ya habíamos visto una aplicación de la segunda ley de Newton en la clase pasada, y esa aplicación en particular se refería al equilibrio, ¿cierto? Era esta situación en la cual nosotros teníamos la suma de fuerzas igual a cero. Entonces, para ir recapitulando un poquito, recordemos, la suma de fuerzas sobre un cuerpo, y aquí es súper importante el concepto de suma de fuerzas, puede ser solo una, o pueden ser 20 o 100 fuerzas, todas las que nosotros queramos, pero la segunda ley de Newton nos dice que la suma vectorial de todas esas fuerzas tiene que ser igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración que va a experimentar, y es lo que se escribe de esta forma, ¿cierto? Esta es la base sobre la cual nosotros resolvemos absolutamente todos los ejercicios relacionados con dinámica. Siempre es aplicar la segunda ley de Newton. Ahora bien, hay una situación especial que, como les decía, la que nosotros trabajamos la clase pasada, que es esta en la cual tenemos un cuerpo que está en reposo o como velocidad constante. Y esta segunda parte es bien importante, porque en general el equilibrio nosotros lo trabajamos cuando el cuerpo se encuentra en reposo. Uno está súper acostumbrado a que la situación de equilibrio es esa. Pero nosotros esta clase vamos a ver situaciones en las cuales el cuerpo se puede mover incluso con velocidad constante, ¿ya? Y ahí la suma de fuerzas va a seguir siendo igual a cero, porque recuerden que velocidad constante implica que la aceleración va a ser cero. Así que lo que nos queda trabajar ahora son distintas aplicaciones, otras aparte de la situación de equilibrio, en la cual nosotros podemos utilizar esta segunda ley de Newton. La primera aplicación es la que se conoce como máquinas de Atwood. Sí, alguno de ustedes antes de toda esta pandemia, bueno, los que son de segundo año difícilmente lo han podido hacer, pero quizás los que están un poquito antes hayan visto alguna vez en el laboratorio de física. Nosotros tenemos unas máquinas de Atwood, que son un sistema muy sencillo, simplemente es una polea, esta que está acá al medio, y en la máquina de Atwood lo que se hace es unir una cuerda acá, pasar una cuerda a través de la polea, y en los dos extremos colocar masas, usualmente masas distintas, ¿cierto? Para que este sistema se mueva. ¿Qué requisitos debe tener este sistema para que nosotros lo podamos estudiar? Porque en general es un sistema complejo, aunque no lo pareciera, pero lo es de hecho. El primer requisito es que la polea sea una polea ideal. ¿Y a qué me refiero con eso? Va a ser una polea con masa despreciable o masa muy, muy pequeña. Una polea que al girar, gire sin fricción, sino que gire de forma totalmente libre. Y también la cuerda debe tener las características que sea inextensible, es decir, una cuerda elástica no me sirve, porque eso se va a extender, ¿cierto? Y de masa despreciable. Generalmente una cuerda de masa despreciable es un requisito súper fácil de cumplir, porque la masa de una cuerda es mucho más pequeña que la masa de un cuerpo que nosotros estamos colgando acá, así que ese requisito se cumple. Entonces, con esos requisitos, con esas simplificaciones, si nosotros queremos, podemos estudiar en detalle cómo funciona esta máquina. Entonces, aquí vamos a ir mirando ciertas cosas de esta figura. Primero, vemos que este sistema se está moviendo en el sentido de las flechas verdes que aparecen acá. A marca la aceleración. Eso quiere decir que el bloque de masa M2 está acelerando hacia arriba y el bloque de masa M1 está acelerando hacia abajo. Aparte tenemos estas fuerzas que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Que son las tensiones de la cuerda. Las tensiones de la cuerda, fíjense que acá es una sola, se llama T, en ambos casos, en ambos extremos de la cuerda, la misma tensión. Y esta tensión va siempre desde el cuerpo, sale desde el cuerpo. Por lo tanto, esta tensión del lado izquierdo sale de la masa M1 y esta tensión del lado derecho sale de la masa M2. Y si ustedes siguieran la flecha, se van a dar cuenta que estas tensiones como que se juntan en algún momento.
Y como son iguales, en verdad lo que está diciendo es que las tensiones se cancelan. Y eso es correcto, eso tiene que ser porque las tensiones no son más que fuerzas de reacción. Así que es esperable esa situación. Así que eso es algo que hay que tener en claro entonces. Si yo tengo una sola cuerda, tengo una sola tensión. Esto es algo que va a cambiar en Física Mecánica 2 el próximo semestre. Vamos a ver que cuando las poleas no son ideales, las tensiones cambian en un lado y en otro de la cuerda, pero por el momento las tensiones son iguales. Y acá W1 y W2 son los pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hacíamos antes. Un viejo y conocido diagrama de cuerpo libre. Entonces, pongámosle numerito para poder resolver este ejemplo. Dice, si la imagen anterior, masa 1 igual 200 gramos y masa 2 igual 250 gramos, encuentre la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Es decir, tenemos dos incógnitas. Los diagramas de cuerpo libre, bueno, lo único que hice fue cortar y pegar acá. Así que tenemos para la masa 1 son tensión para arriba, peso 1 para abajo. Y para la masa 2 lo mismo, tensión para arriba, peso 2 para abajo. Y si ustedes se fijan acá, tengo mi sistema de referencia X, Y. Entonces ahora, respecto a este diagrama, a estos diagramas de cuerpo libre, definimos la segunda ley de Newton, las ecuaciones. Y bueno, esto es el detalle importante. Acuérdense ustedes que yo siempre les digo, las aceleraciones nunca son parte del diagrama de cuerpo libre, nunca. Pero siempre es bueno dibujarlas aparte para más o menos entender cuál va a ser el sentido de movimiento. Yo digo que la aceleración de este sistema va a ser al revés de lo que me mostraba la figura. ¿Por qué puedo decir eso con tanta seguridad? Bueno, miremos las masas. M1 es de 200 gramos, M2 es 250. Como M2 es más grande que M1, yo voy a suponer que este sistema se mueve así. M1 sube, M2 va a bajar, porque esta masa es más grande, le gana la pelea acá. Solo por eso. Así que ese sería entonces el sentido correcto de movimiento. Pero bueno, no recuerdo si yo se los había explicado, pero a veces uno se puede equivocar en los sentidos de las aceleraciones, a veces no es tan obvio. En este caso sí lo es, pero hay otros ejercicios en los que no es muy obvio el sentido, el signo de la aceleración. Yo me puedo equivocar en el signo de la aceleración y no hay problema con eso, porque al final el ejercicio me lo va a corregir solo. Eso es lo interesante de este tema de la segunda ley de Newton. En lo que no me puedo equivocar son en los sentidos de las fuerzas en los diagramas de cuerpo libre. Eso sí que tiene que estar bien. Pero las aceleraciones, los signos de las aceleraciones, yo puedo equivocarme. Y al final me van a salir aceleraciones negativas. Eso va a querer decir que el sentido de la aceleración que yo había escogido queda incorrecto. Solo eso. Como dice acá, la aceleración no es parte del diagrama de cuerpo libre, solo se dibuja como referencia para tener una idea del sentido de movimiento del sistema. Así que resolvamos el ejemplo. Veamos cómo, pongámosle numeritos a esto. Ecuaciones de Newton, masa 1. Suma de fuerzas en el eje Y va a ser, ¿cuáles son las fuerzas en el eje Y? Tensión positiva, porque va para arriba, menos el peso 1, es decir, M1G. Y eso tiene que ser igual a M1 por A. Masa 1 por aceleración, ¿cierto? De ahí puedo despejar la tensión, ¿cierto? Y me queda tensión igual M1A más M1G igual, o sea, eso, perdón, tensión igual M1A más M1G. Esa la vamos a llamar la primera ecuación, que es la que tenemos acá. Hagamos lo mismo ahora para la masa 2. La masa 2, la suma de fuerzas en Y va a ser tensión menos M2G igual menos M2 por A. ¿Por qué? Veamos las flechitas. A, para el caso de la masa 1, es positiva en el eje Y, pero la aceleración para la masa 2 es negativa en el eje Y porque está apuntando para abajo. Así que esa es la razón de los signos. Así que nuevamente despejo la tensión y me queda menos M2A más M2G. Esa es la ecuación 2. Si ustedes se fijan, ese es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La tensión y la aceleración. Porque M1 es dato,
M2 también, y G, bueno, G es conocido, así que solo ellas son mis incógnitas. ¿Cómo resuelvo mi sistema de ecuaciones? Como ustedes quieran. Determinante, la forma que ustedes quieran. Acá, para mí, es mucho más práctico usar el método de igualación. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones 1 y 2 tengo despejada la tensión. Entonces, puedo igualar los dos lados derechos y despejo inmediatamente con eso la tensión. Bueno, acá está lo que yo les decía, la diferencia de signos en la aceleración en las ecuaciones 1 y 2. Y hacemos igualación. Entonces me queda M1A más M1G igual menos M2A más M2G. Y lo único que tengo que hacer de esta ecuación es despejar el A. Recuerden, todo el resto es conocido. Así que A es bien fácil ver acá que es M2 menos M1 por G partido por M1 más M2. Es súper fácil verlo de acá que este es el despeje correcto. Entonces acá lo único que hice fue reemplazar las masas. De aquí fíjense ustedes que me da M2 menos M1. De aquí es muy fácil darnos cuenta lo que yo les decía hace un rato, que qué pasaba si yo me equivocaba en el sentido, en el signo de las aceleraciones. M2 menos M1, como M2 es más grande, porque es 250 gramos y la otra vale 200, es positivo. Así que es súper fácil darnos cuenta que esta aceleración acá, antes de hacer ningún cálculo, me va a dar positivo, ¿cierto? Porque es positivo, 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 y la resta de estos dos términos es positiva. Si yo me hubiera equivocado con los signos de A, entonces acá este A hubiese sido negativo y esta A positiva, entonces acá me hubiese dado M1 menos M2. Es súper fácil verlo, eso lo pueden hacer ustedes en algún momento, darse cuenta de eso. Y entonces acá me hubiese dado M1 menos M2, o sea, 0,2 menos 0,250. Y eso me iba a dar al final una aceleración negativa. Así que ahí ustedes se fijan al tiro que aunque nos equivoquemos en los signos de la aceleración, igual me va a dar un resultado correcto al final. ¿Ya? Para que no se preocupen tanto por ese tema cuando estén resolviendo estos ejercicios. Ya. Hago este cálculo, tomo la calculadora, pongo los números. Esto me va a dar una aceleración con tres cifras significativas de 1,09 metros partidos por segundo al cuadrado. Y ahora vamos listos porque simplemente reemplazamos esta aceleración en la ecuación 1 o en la 2, en cualquiera. Yo la reemplacé en la ecuación 1. Así que la tensión es M1 por A más G, 0,2 por 1,09 más 9,81, y eso me da 2,18 newton. Así que ahí entonces tenemos resuelto nuestro sistema. Encontramos la tensión y encontramos la aceleración con la cual se está moviendo. Y ahí ya podemos comprender su movimiento de forma completa. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo? ¿Ya? ¿No hay preguntas? Entonces, seguimos. Esa era la primera aplicación entonces, la más sencilla de todas, la máquina de Atwood. ¿Por qué es sencilla? Porque no tenemos un plano inclinado, no tenemos absolutamente ninguna complicación adicional. Pongámosle una complicación adicional ahora. El famoso plano inclinado. Esto ya nos va a servir, claro, ustedes están usando plano inclinado ahora en su laboratorio, pero no lo están aplicando en términos de dinámica. Pero para la segunda actividad práctica sí van a tener que utilizar ecuaciones de dinámica, así que esta parte es importante tenerla clara. El movimiento en plano inclinado es relativamente complejo porque va a haber una fuerza que es el peso que va a tener componentes en dos ejes. Y a veces es un poco complejo tratar de entender cómo planteo las leyes de Newton en ese caso. ¿Qué es lo que ocurre? Miremos este plano inclinado que está acá en la figura, que se ve como un triángulo rectángulo, ¿cierto? El ángulo de elevación es este ángulo que aparece acá, ¿cierto? Este es el ángulo que está elevado por sobre la horizontal.
Vamos a suponer por ahora que la superficie por la cual está deslizando el bloque no opone resistencia, no hay fricción. Ya vamos a ver en esta misma clase la fricción, pero por el momento no la hemos introducido, así que la fricción no existe. Así que la pregunta que nos hacemos acá va a ser, ¿cuál va a ser la aceleración que experimenta este bloque al deslizar acá libremente sin fricción? Para esto, dibujamos entonces nuestro diagrama de cuerpo libre. Y nos damos cuenta que en nuestro diagrama de cuerpo libre solamente hay dos fuerzas. Claro, te pueden decir hay cuatro, no, pero son solamente dos. Tengo una fuerza normal. Recuerden ustedes que la normal tenía que ver con la tercera ley de Newton, ¿cierto? Es la reacción. Es la reacción de la superficie al cuerpo. Porque la superficie le dice al bloque que está, oye, ya pues bloque, deja de aplastarme, no quiero que me aplaste. Y entonces la superficie empuja el bloque hacia el lado contrario con una fuerza igual a la normal. Por otro lado, tengo el peso del bloque, que es este mg que aparece acá abajo. Hasta ahí, todo bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que acá los ejes X e Y van a ser distintos a los ejes X e Y a los que nosotros estamos acostumbrados. Porque nosotros usualmente usamos un eje X horizontal y un eje Y vertical. Bueno, ahora no nos conviene. ¿Qué es lo que nos conviene? Nos conviene dejar los ejes de esta forma, es decir, siguiendo la inclinación de este plano. Así que yo voy a definir mi eje X para que sea paralelo a la superficie inclinada, fíjense ustedes, y el eje Y va a ser obviamente perpendicular a la superficie inclinada. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Con la normal no pasa nada, porque miren las flechas y ustedes se van a dar cuenta que la normal sigue el mismo sentido que el eje Y. Súper bien, lo mismo que pasaba antes. El problema está en el peso, porque si ustedes se dan cuenta, el peso apunta hacia acá y eso no apunta en el sentido de ninguno de los dos ejes. Así que el peso va a tener una componente en el eje Y y va a tener una componente en el eje X. ¿Cómo las podemos definir? ¿Cómo podemos entender el funcionamiento o por qué son así? Entonces, bueno, acá dice, se cogen los ejes inclinados para que la dirección de movimiento coincida con uno de esos ejes. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que ver es dónde se copia ese ángulo. Y para eso, creo que es mucho más práctico si yo les dibujo acá el triángulo rectángulo para poder entender por qué las componentes son esas que aparecen ahí en la pantalla y no al revés. Porque uno a veces dice, pero eje X es con coseno, eje Y con seno. Es la típica confusión que uno tiene. Y yo por eso les he explicado hartas veces a ustedes que no es aconsejable hacer eso, sino que siempre mejor saber que el coseno, la componente va a tener coseno si que está tocando el ángulo y va a tener seno si es que no toca el ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a copiar este triángulo rectángulo, pero aquí. Entonces voy a tener esta flecha para abajo que marca MG. Voy a tener esta componente acá, que va a ser la componente X. Y voy a tener esa componente acá, que va a ser la componente Y. Entonces esta va a ser la componente X del peso, que voy a llamar WX. Esta va a ser la componente Y. Y acá tengo un triángulo rectángulo. De aquí viene la gran pregunta. Este ángulo, ¿dónde lo copio? ¿Acá arriba o acá abajo? Arriba, profe. Exactamente, arriba. Son propiedades de ángulos entre paralelas, solo eso. Lo pueden hacer con más calma después, pero la respuesta correcta, efectivamente, es la que tú dices, y es que ese ángulo se copia acá arriba. Así que el ángulo lo copiamos ahí, y ahí ya estamos listos.
¿cierto? Porque WX, la componente X, como está tocando a este ángulo, tiene que ser mg por el coseno del ángulo. Así que la componente X del peso va a ser mg por el coseno del ángulo de elevación, y la componente Y, como no toca ese ángulo, va a ser mg por seno del ángulo. Perdón, disculpen jóvenes, yo aquí estoy al revés. Puse componente X y componente Y, pero están al revés. Déjenme borrar acá. Esa debería ser entonces la componente Y. Y esa debería ser la componente X. Así que esta es la componente Y y esta es la componente X. Disculpen, eso es claro de acá. El eje Y va vertical y el eje X va horizontal. Así que, perdón, la componente Y es mg por el coseno del ángulo. Disculpen si eso causó confusión. Y la componente X es mg por seno del ángulo. Porque esta es la X, va en este sentido, ¿cierto? Y la componente Y va acá. Pero el otro tema importante acá está con el tema de los signos. Porque si ustedes se fijan, miremos acá. La componente Y del peso, ¿tendría signo positivo o negativo? Miren el sentido hacia dónde está apuntando y miren hacia dónde apunta el eje Y. ¿Qué signo debería tener esta componente? Negativo. Negativo, correcto. ¿Y qué pasa con la componente X? Esta que está acá, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo también. Perfecto, súper. Aquí no los puse porque estamos solamente con los valores absolutos, pero cuando ustedes resuelvan las ecuaciones de segunda ley, que es lo que voy a hacer en la próxima diapositiva, debemos tener en cuenta esos signos. En general, la regla general es que la componente Y del peso siempre va a tener signo negativo, pero la componente X del peso va a ser positiva o negativa dependiendo del sentido de inclinación del plano. Vamos a ver, porque si el plano estuviera inclinado hacia el otro lado, fuese así, de esta forma, el eje X fuera para este lado, entonces la componente del peso sería, la componente X del peso sería positiva. Así que esta es la razón por la cual las componentes del peso son acá. Y fíjense ustedes que yo acá dibujé la aceleración como yo supongo que va a ser. Y es lógico, porque si este bloque va a estar deslizando para abajo. Ya, tengo toda la información. Ahora planteamos de nuevo las ecuaciones de segunda ley de Newton. Fíjense lo que tengo en el eje Y. Tengo normal y mg por el coseno del ángulo. Y en el eje X solo tengo una fuerza, que es mg por seno del ángulo, nada más. Así que en el eje Y, normal menos mg por coseno del ángulo igual a 0. ¿Por qué? No tengo movimiento en el eje Y, esto no está saltando. Así que esta ecuación es súper fácil y directo, que la normal, bueno, esto no hay movimiento en el eje X, ¿cierto? La normal es mg por coseno del ángulo. Y listo, ahí está mi valor de fuerza normal. Esto es un cambio porque cuando yo tenía sistemas horizontales, movimiento horizontal, la normal era igual al peso, mg nomás. Pero como ahora estamos en un plano inclinado, es mg por el coseno del ángulo. ¿Y qué pasa en la suma de fuerza en el eje X? Miren, solo tengo una fuerza, menos mg por seno del ángulo, igual menos m por a. Los signos negativos vienen de acá. X es positivo hacia acá, pero a y el mg por seno del ángulo, los dos apuntan hacia la izquierda. Por eso estos dos son negativos. Ahora, como los dos son negativos, se cancelan los signos menos, ¿cierto? Y fíjense ustedes, ¿qué puedo cancelar acá? Se eliminan las masas y me queda esta relación, que A es G por el seno del ángulo de inclinación. Y esto es algo que nosotros habíamos usado para el laboratorio. No directamente, pero el cálculo del valor de G se basaba en esta relación, que la aceleración es simplemente G por el seno del ángulo de inclinación, cuando no hay fricción. ¿Ya? Así que ahí entonces nosotros planteamos nuestro primer movimiento en el plano inclinado. Entonces acá, casos extremos. Si el ángulo de inclinación es 90 grados, es decir,
se forma un movimiento vertical, entonces seno de 90 grados es 1, así que la aceleración vale g, que sería el caso en que estamos en caída libre. Y si el ángulo de inclinación es 0, bueno, la aceleración es 0, obviamente, porque no está inclinado mi plano. Preguntas sobre este movimiento plano inclinado. Ya, sigamos entonces. Yo les voy a dejar un ejercicio planteado al final donde se puede aplicar esto. Y también lo vamos a ver en el práctico del jueves. Otra aplicación, una tercera aplicación que nosotros vamos a ver hoy, tiene que ver con la fricción. Claro, hasta ahora, ¿qué es lo que habíamos visto? Siempre suponíamos que todos los movimientos eran en superficies sin fricción, en que no había fricción entre la superficie y el cuerpo que se estaba moviendo. Si bien eso es cierto y eso es válido para un rango bastante grande de situaciones, la verdad es que en la vida diaria nosotros nos encontramos con situaciones en las cuales vemos que la fricción existe. Entonces lo primero es tratar de entender qué significa la fricción. Bueno, la fricción es una fuerza que se opone al movimiento, como está escrito ahí en la pantalla, al movimiento de un cuerpo sobre una superficie o bien dentro de un medio material. Son dos situaciones en las que yo puedo tener fricción. ¿A qué me refiero dentro de un medio material? Bueno, imagínense ustedes una pluma que está cayendo en el aire. Si fuera por caída libre, si estuviéramos en el vacío, una pluma y una moneda caerían al mismo tiempo, ¿cierto? Si se lanza de la misma altura. Pero nosotros sabemos que si yo lanzo una pluma y una moneda en el aire, la moneda va a caer antes. ¿Por qué? Porque la pluma va a sufrir mayor fricción, en este caso es fricción con el aire. Fricción con aire y fricción dinámica que se llama, no la vamos a ver, o sea, fricción en este caso con fluidos, no lo vamos a ver ahora. Casi nunca alcanzo a ver eso, así que típicamente no lo vemos en la asignatura, pero existe. La que yo me voy a preocupar y la que vamos a trabajar mucho es la fricción contra una superficie. Por ejemplo, supongan que quieren arrastrar una mesa. Cuando ustedes arrastran una mesa por el suelo del comedor o donde sea que esté la mesa, ustedes notan la resistencia, ¿cierto? Es clara ahí una resistencia que se genera al movimiento de la mesa. Así que ahí viene la pregunta, bueno, ¿y por qué ocurre la fricción? La fricción ocurre por imperfecciones, ya sean pequeñas o grandes, de las dos superficies que están en contacto. En este caso, supongamos que acá estamos haciendo un zoom, la parte de abajo sería el suelo, el piso, y esta parte de arriba puede ser una de las patas de la mesa. Entonces, lo que se ve acá, claro, pueden ser imperfecciones grandes, pero también pueden ser imperfecciones súper pequeñas. A lo mejor la pata de la mesa es lisa, a lo mejor el piso es baldosa o es madera, pero es liso, pero aún así uno siente la fricción. ¿Por qué? Porque a nivel microscópico muy pequeño, esto se ve de esta forma. Así que la fricción es algo que prácticamente siempre va a estar presente. A veces más, a veces menos, pero va a existir. La fricción viene en dos sabores, si lo podemos llamar así. Son los dos tipos de fricción que vamos a analizar en esta clase. El primer caso es lo que llamamos fricción estática. Y esta es importante, de nuevo, porque es lo que se va a tratar en nuestra próxima actividad práctica. ¿De qué se trata la fricción estática? Veamos el ejemplo. Dice, supongamos que queremos mover un bote de basura. Puede ser una mesa también, el mismo ejemplo de la mesa. Esto es algo que yo creo que todas y todos nos hemos enfrentado en algún momento. Si yo quiero empujar a un objeto pesado y yo aplico muy poca fuerza, ese objeto no se va a mover. Claro, uno puede decir, pero es que usó muy poquita fuerza, entonces por eso no lo va a mover. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no existiera fricción, yo puedo
aplicar una fuerza infinitesimal, literalmente infinitesimal, y aún así voy a mover un cuerpo, si es que no existiera fricción. Aunque sea un camión gigante, si no tuviera fricción, si no tuviera fricción con el piso, yo aplico una fuerza pequeñita y el camión se va a mover igual. Así de fácil. ¿Por qué? Según la ley de Newton, suma de fuerzas es masa por aceleración. Claro, la aceleración del camión va a ser pequeñísima, pero no va a ser cero. Y se va a empezar a mover. Ahora, si yo hago una fuerza muy grande, bueno, obviamente se va a mover con una aceleración mayor, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema del bote de basura o de la mesa que yo quiero mover, si yo aplico muy poca fuerza, no se va a mover. Entonces, eso implica que yo necesito aplicar una fuerza mínima para poder mover ese cuerpo, en este caso el bote de basura o, o la mesa, a través de la alfombra o del piso, ¿cierto? Otro ejemplo, lo podemos ver, déjenme usar la cámara, espero que se vea acá. Tengo mi cuaderno, tengo mi celular. Si yo aplico una fuerza muy pequeña, fíjense que el celular no desliza por la fricción entre la superficie del celular y la superficie del cuaderno. Yo tengo que aplicar una fuerza más grande para poder moverlo. Entonces, la fuerza de fricción estática, ¿qué es? Es la fuerza que, o el régimen que está actuando cuando el cuerpo no se mueve respecto a la superficie. Esa es la fuerza que vamos a llamar de fricción estática. Y esa fuerza de fricción estática la vamos a definir así. F minúscula y una S acá. El subíndice S viene del inglés static, ¿cierto? Así que esa es entonces la definición de fuerza de fricción estática. Y acá viene algo súper interesante que quizás no es tan evidente. Cuando yo aumento la fuerza F, la fuerza de fricción también aumenta. Como que más, o sea, si yo empujo con más fuerza la mesa o el bote de basura, la superficie dice, yo no quiero que se mueva esto. Y aumenta la fuerza de fricción. Pero esto no es infinito, porque si no, nunca podríamos mover nada. Esto llega hasta un cierto límite. Cuando yo paso ese límite, recién ahí voy a poder mover a mi basurero. ¿Qué puedo sacar en conclusión de esto? Bueno, esta fuerza de fricción estática va a depender de las superficies en contactos y va a ser proporcional a la normal del objeto sobre la superficie. Así que Fs en magnitud, por eso le saco el vector de acá arriba, va a ser menor o igual que el coeficiente de fricción estática por la normal. ¿Por qué menor o igual? ¿Por qué no una igualdad acá? Bueno, porque esta fuerza F es variable. El coeficiente de fricción estática es una constante. La normal es una constante. Pero la fuerza de fricción estática es algo variable. Es algo que va de cero y el límite máximo, la fuerza de fricción estática máxima, va a ser justamente el producto de mu por la normal. Mu es lo que se llama coeficiente de roce o coeficiente de roce estático o coeficiente de fricción estática. Este numerito mu es adimensional, no tiene unidades, ¿ya? Y depende de las dos superficies, ojo con eso. Es incorrecto hablar de el coeficiente de roce de la madera o el coeficiente de roce del vidrio, eso no es correcto. Lo correcto es decir coeficiente de fricción de madera con vidrio, coeficiente de fricción de vidrio con vidrio, coeficiente de fricción de hielo con madera, etc. Siempre el coeficiente de fricción depende de las dos superficies que están en contacto. Ya, esa es la fricción estática entonces. Es la fricción cuando yo no puedo mover el cuerpo. Es la oposición a que comienza a moverse. Pero supongamos que aplicamos suficiente fuerza para que este cuerpo se mueva. Pudimos tener fuerza y movimos la mesa. Bueno, ahora empieza a actuar otra fuerza y es lo que se conoce como fricción cinética. ¿Cómo se define esta? F sub K. K de kinetic, ¿cierto? En inglés.
Así que la fuerza de fricción cinética es la que se manifiesta cuando el objeto ya se mueve y la gracia, esto es súper importante cuando nosotros usemos segunda ley de Newton, va a ser una fuerza que se opone al sentido de movimiento. Es decir, si el cuerpo se mueve para la derecha, la fuerza de fricción cinética va a apuntar para la izquierda. Si el cuerpo se mueve a la izquierda, la fuerza de fricción cinética a la derecha y así sucesivamente. Esta fuerza, a diferencia de la anterior, es constante. ¿Y cómo se calcula? Bien fácil. Aquí ya es una igualdad, no es una desigualdad, afortunadamente para nosotros, va a ser coeficiente de fricción cinética o roce cinético, como dice acá, multiplicado por la normal. Así que tengo dos coeficientes de fricción, jóvenes. Coeficiente estático, el mu-s, y el coeficiente cinético, que es mu-k. Siempre se va a cumplir la siguiente igualdad. Mu sub s, en realidad, más que mu sub s max, porque el mu es una constante. Se cumple que el mu sub s es mayor que el mu sub k. De hecho, prefiero dejarlo simplemente porque lo que va variando es el f, no es el mu. Esto siempre se va a cumplir por regla general. Entonces lo que ocurre es lo que se muestra acá. Miren, tengo el bote de basura. Acá se hace como un zoom al contacto entre el bote de basura y la superficie. Y aquí se notan esta, que no es liso desde el punto de vista microscópico, ¿cierto? Sino que es desigual la superficie de contacto. Y acá miren las fuerzas que están actuando. Estoy tratando de empujar esto hacia la derecha, por eso la fuerza F apunta hacia la derecha. La normal apunta para arriba, el peso para abajo, y la fuerza de fricción estática, en este caso, apunta hacia la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Miren lo que pasa acá en este régimen estático. No puedo mover el bote de basura porque aplico una fuerza más grande, pero la fuerza de fricción se hace más grande también. Y no me deja moverlo, porque se mantiene en reposo. No me deja moverlo, no me deja moverlo. Tengo cada vez que aplicar una fuerza más grande, y en este punto acá se produce el cambio. Acá yo logro salir de mi estado de reposo y comienzo a moverlo. Entonces, fíjense ustedes acá lo que ocurre. Baja la fuerza de fricción. Acá la fuerza de fricción era grande, y aquí baja la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque el mu-k es más pequeño que el mu-s. Entonces, va a haber una fuerza que se opone al movimiento. Fíjense que como muestra la figura a la derecha, el bote de basura se mueve hacia la derecha y la fuerza de fricción apunta hacia la izquierda. ¿Cómo puedo ver esto en la práctica? Súper fácil. Vayan, empujen la mesa del comedor o cualquier otro mueble. Un sillón puede ser. Fíjense ustedes que necesitan aplicar más fuerza para sacarlo del estado de reposo que para mantenerlo en movimiento. Es súper fácil hacer ese experimento. Hágalo con cualquier cuerpo pesado que tengan en su casa y que esté ahí en una superficie sobre la que haya fricción importante. Y se van a dar cuenta de eso, que me va a costar mucho más, voy a tener que aplicar más fuerza para sacarlo del reposo que para después mantenerlo en movimiento. Así que así entonces funciona este fenómeno de la fricción. Acá una pequeña tablita con coeficientes de fricción. Evidentemente esto no se lo tienen que aprender de memoria ni nada. Solo lo dejo en el caso de que tengamos algún ejercicio. Ustedes simplemente pueden sacar la información a partir de esta tabla. Miremos algunos números interesantes. Bueno, acá se ve clarito que en la gran mayoría de los casos el mu-s es mayor que el mu-k. Hay algunas situaciones en las cuales son iguales, como acá, pero en la gran mayoría son grandes. Y en algunos casos muy grandes la diferencia. Miren, cobre sobre hierro, el coeficiente de fricción estática es 1,05 y la cinética es apenas 0,29, la tercera parte. Vidrio sobre vidrio también. Cuesta mucho separar dos vidrios, no sé si ustedes...
Voy a responder esa pregunta, dame un segundito, porque es una pregunta interesante. Entonces tenemos acá estos coeficientes de fricción. Mientras más pequeñitos los coeficientes de fricción, significa que es más fácil el movimiento, ¿cierto? Y acá vemos la gran maravilla del teflón. El teflón es una sustancia, o sea, ustedes ya la conocen, ¿cierto? Los sartenes de teflón, las ollas con teflón. Y el teflón es una superficie que tiene propiedades que son antiadherentes, que se llaman, porque ustedes hacen un huevo frito en el teflón, en el sartén de teflón, y no se pega. ¿Y por qué pasa eso? Porque el coeficiente de fricción del teflón con cualquier otra superficie que ustedes le pongan encima es muy pequeño. Eso quiere decir que no se adhiere, no se pega. Y es así de simple. Y si ustedes se fijan, un coeficiente de fricción súper, súper pequeñito, tanto en el caso estático como en el cinético. Me hicieron una pregunta muy buena antes de continuar. ¿Por qué la fuerza normal se escribe con n minúscula? Y en realidad la razón es muy sencilla. Se puede escribir ya sea con minúscula o con mayúscula. Y ambas son válidas. No hay ninguna diferencia entre una y otra. Y de hecho, bueno, porque se van a fijar que en mis clases indistintamente yo voy a escribir la normal con n mayúscula y otras veces la normal con n minúscula. Ambas son válidas, ¿ya? Pero siempre la letra n, esa en términos de fuerza, la vamos a reservar para la fuerza normal, por si acaso, porque también en los libros, si ustedes hacen ejercicios, se van a dar cuenta de lo mismo. Van a haber libros donde la normal se define con n mayúscula y otros libros donde la normal se define con n minúscula. Así que es importante saber que puede ser de cualquiera de las dos formas. Ya, estamos casi terminando nuestra clase. Nos queda un ejemplo acá. Dice, una persona desea arrastrar un estante de 70 kilogramos sobre un piso alfombrado. Suponga que los coeficientes de fricción estática y dinámica entre el estante y la alfombra son estos dos respectivamente, 0,76 y 0,58. Dice, ¿cuál tendrá que ser la fuerza mínima que deba ejercer la persona para comenzar a mover el estanque? Y está con negrita acá incluso. Y después, ¿qué fuerza tendrá que aplicar la persona para que el estante se mantenga con velocidad constante? Ya. Vamos ahí paso a paso, como dicen en el Ministerio de Salud siempre. ¿Cómo vamos resolviendo esto? Vamos acá a la letra A. ¿En qué régimen nos encontramos acá? Para resolver la letra A, ¿en qué régimen estamos? ¿Régimen estático o régimen cinético? Estático, profe. Estático, muy bien. ¿Por qué podemos decir eso? Porque es la fuerza que necesito para empezar a mover el estante, es decir, el estante está en reposo. Y tengo que vencer ese estado de reposo. Y para vencer, y cada vez que yo quiero vencer el estado de reposo, estamos hablando de fricción estática. Así que vamos con eso. Después nos preocupamos de la letra B. Bueno, acá me falló la animación, pero da lo mismo, lo vamos a ver de a poco. Dice, la fuerza mínima para mover el estante entonces tiene que ser igual a la fuerza de fricción máxima. Acuérdense, la fuerza de fricción va desde 0 hasta la Fs max que aparecía en la figura que mostré un par de diapositivas atrás. Y la fuerza de fricción máxima no es más que el coeficiente de fricción multiplicado por la normal, fricción estática en este caso. Ahora bien, la normal en nuestro caso va a ser igual al peso del estante. Bueno, ahí quizás ustedes me podrían decir, bueno, ¿y por qué pasa, por qué eso con tanta seguridad? Lo que está pasando es que si aquí está el piso, lo estoy haciendo bien de esa forma para que se note la fricción. Si yo tengo, disculpen, ahí se ve, pero ya da lo mismo esto, puede tener la forma que sea el estante, ¿cierto? Si yo tengo ese estante así, yo voy a tener dos fuerzas, la normal acá y el peso. Como esto es un movimiento horizontal, la normal tiene que ser igual al peso. Eso es simplemente una aplicación de la segunda ley de Newton, porque la suma de fuerzas en el eje Y es 0, así que normal
menos peso igual a 0, y eso me muestra entonces que N tiene que ser igual a mg. Esto es en el caso de movimiento horizontal. Movimiento en un plano inclinado, ya vimos, les mostré hace poquito, que la normal no es exactamente igual al peso, sino que está incluido también el ángulo de elevación, ¿ya? Así que, por regla general, entonces, en movimientos horizontales, la normal va a ser igual al peso. Así que la fuerza de fricción máxima va a ser súper fácil. Coeficiente de fricción estática, 0,76, por la masa del estante, 70 kilogramos, por el valor de G. Multiplico todo eso y me da que la fuerza de fricción máxima es 522 newton. ¿Cómo interpreto físicamente ese 522? Si yo aplico una fuerza de hasta 521 newton, yo no voy a ser capaz de mover el estante. No voy a poder, nunca. Si aplico una fuerza de 522 newton, recién ahí voy a poder moverlo. Si aplico una fuerza de 600 newton, obviamente también lo voy a poder mover, es obvio. Pero lo mínimo que yo necesito para que el estante salga de su estado de reposo, tienen que ser estos 522 newton que aparecen acá. Volvamos al enunciado. Letra B. ¿Qué fuerza tendrá que aplicar la persona para que el estante se mantenga con velocidad constante? ¿En qué régimen nos encontramos ahí? ¿Régimen estático o régimen cinético? Cinético. Exactamente. Ya estamos en el régimen cinético ahora porque ahora incluso queremos que se mantenga con velocidad constante. Y esta parte, esta letra B del ejercicio es bien interesante porque más encima nos dice para que se mueva con velocidad constante. Si yo quiero que se mueva con velocidad constante, la suma de fuerzas en el eje X, ¿a cuánto tiene que ser igual? Eje X, en el eje del sentido de movimiento. A 0, profe. A 0, exactamente, porque es velocidad constante. Velocidad constante implica aceleración 0. Muy bien, jóvenes, excelente. Sigamos entonces. Vamos con la letra B. Dibujemos acá el diagrama de cuerpo libre. Aquí está. Ahí está el diagrama de cuerpo libre. Tengo el estante, tengo mi superficie horizontal y solamente tengo dos fuerzas actuando acá. La fuerza F, que va hacia la... Estoy suponiendo que esto se mueve a la derecha, pero en realidad da lo mismo. Lo puedo mover a la izquierda y no me cambia absolutamente nada. Y la fuerza de fricción estática, cinética, va a ir al sentido contrario donde se está aplicando la fuerza F, porque yo estoy suponiendo que este estante se está moviendo a la derecha. Así que es así de sencillo. Ustedes dirán, profe, ¿qué pasa con la normal y el peso? Bueno, sí, efectivamente deberíamos colocar la normal para arriba, el peso para abajo, pero ya sabemos que la normal nos va a dar igual al peso, ya lo vimos del ejercicio anterior, de hecho, así que por eso no lo estoy colocando, pero efectivamente también deberían incorporar la normal apuntando para arriba y el peso para abajo. Así que acá las ecuaciones de Newton para el eje griega es fácil, normal igual al peso, lo mismo que teníamos antes, no la puse, pero está ahí. La que me importa a mí es la ecuación de segunda ley de Newton para el eje X. Suma de fuerzas en el eje X tiene que ser 0. Y acá yo quiero enfatizar harto el tema. Pueden ser confusos. Ustedes me respondieron muy bien que efectivamente la suma de fuerzas es 0. Puede parecer confuso que esto se está moviendo, pero aún así la suma de fuerzas tiene que ser 0. Pero eso es algo que no se les tiene que olvidar, jóvenes. Cada vez que su ejercicio les diga movimiento con velocidad constante, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Porque si le ponen m por a, entonces ya deja de ser un movimiento con velocidad constante y se convierte en un movimiento acelerado. ¿Ya? Eso es totalmente distinto, para que no nos olvidemos de eso. Ya, teniendo esto claro, vamos a tener fuerza F menos F por Fk es igual a 0 y reemplazo Fk por su definición, pues mu por n.
Y esto igual a 0. Así que es muy fácil ver que la fuerza es simplemente MK por mg. Reemplazo mis datos numéricos. MK valía 0,58, la masa vale 70 kilogramos, G vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y multiplico todo eso y eso implica una fuerza de 398 newtons. Y acá está mi pregunta. Es decir, lo que está claro acá es que si yo aplico una fuerza de 398 newtons, esto se mueve con velocidad constante. ¿Qué pasa si yo aplico una fuerza de 350 newtons al estante? ¿Qué le pasa al estante después de un rato? Se detiene. Se detiene, ¿cierto? ¿Por qué se va a detener? Porque la aceleración me va a dar negativa, lo que quiere decir que este cuerpo va a comenzar a frenar y finalmente se va a detener. ¿Qué pasa si en vez de una fuerza de 398 newton aplico ahora una fuerza de 500 newton? ¿Qué le pasa al estante? Acelera. Acelera. Y eso es todo, jóvenes. Así de sencillo. Así que este número que nosotros encontramos entonces es el número justo de fuerza, la magnitud, perdón, seamos más precisos, la magnitud justa de la fuerza que necesitamos para que esto se mueva con velocidad constante. Si aplico más fuerza, acelera. Si aplico menos fuerza, se frena. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Bueno, estos son detalles importantes que se me habían quedado. Bueno, esto ya lo sabemos, pero esto, que se requiere una fuerza mayor para comenzar un movimiento que para mantenerlo. Es lo que yo les explicaba hace un rato. Hagan el ejemplo. Hagan ese ejercicio, esa experiencia en sus casas y se van a dar cuenta que eso es cierto. Y es muy fácil verlo. Bien, yo les voy a dejar este ejercicio propuesto. Les voy a decir a Franca que lo resuelva la ayudantía, pero traten de hacerlo ustedes en sus casas. Este ejercicio combina todo lo que nosotros vimos hoy. Combina movimiento en plano inclinado, máquinas de Atwood y movimiento con fricción. Todo junto en un solo ejercicio. Así que es una muy buena forma de comprobar si se aprendió lo que nosotros vimos hoy entonces. Yo voy a detener mi grabación de clase hasta acá